Bueno, buenas tardes amigos. No hay fecha que no se llegue. Les agradecemos enormemente que hayan permitido darse tiempo para estar en esta charla que ha sido un esfuerzo conjunto de empresarios, de productores, de la gente que investiga y que hoy nos va a aportar sus conocimientos, porque la capacitación es una herramienta fundamental en los procesos de los ranchos. Eh, Vamos a iniciar hoy con un tema muy importante como son las nuevas tecnologías eh, en el mercado para una reproducción bovina efectiva. El día de hoy se une Argentina y se une México, pero también se une toda Latinoamérica en un tema muy apasionante como es la ganadería, porque la ganadería es un sector tan importante de alto impacto económico, porque de él dependen miles y millones de familias que cada día llevan a su mesa los alimentos con la proteína que necesitamos. Pero en los ranchos, desgraciadamente a veces hay muchos problemas como es la reproducción. Y por eso hoy estamos aquí, para aprender de las nuevas tecnologías, de los nuevos procesos. Y bueno, para no hacer tan larga esta presentación, le voy a agradecer enormemente a la empresa Inseminación Artificial y Productos Agropecuarios del sureste. También agradecemos a la empresa pecuaria Brazuca, a Grupo In Vitro, Embriones, a la revista Agroregión y sobre todo a Biogénesis Bagó, que gracias a su plataforma, a toda la infraestructura y a los invitados que hoy vamos a tener aquí, vamos a poder nosotros tener esta capacitación. Vamos a presentar quiénes son nuestros ponentes el día de hoy. Vamos a tener como primer ponencia a Gustavo Germán Lagioia. Él es médico veterinario con años de experiencia en reproducción, sanidad y calidad de la leche. Dentro de sus principales habilidades se concentra en el liderazgo, la coordinación y supervisión de los trabajos realizados. Él ha pertenecido al laboratorio Biogénesis Bagó desde el año 2005, ocupando diversos cargos desde asesor, promotor de servicio, técnico, gerente de ventas, gerente de productos de línea biológicos y gerente de servicio técnico en Latinoamérica. También tendremos otra ponencia muy importante que va a dar el doctor Guillermo Mattioli. Él es médico veterinario y doctor por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, ahí en Argentina. Actualmente es profesor adjunto de Fisiología Animal y dirige el Laboratorio de Nutrición Mineral y la especialización en Nutrición Animal de esa facultad. Coordina un grupo de investigación orientado a definir el control de las carencias minerales en rodeos bovinos. Paralelamente se desempeña como asesor privado de empresas relacionadas con la nutrición vitamínica y mineral de bovinos. Es así que hoy llegamos a este importante evento y bueno, agradecemos enormemente a usted que nos está viendo a través de las redes sociales y de esta plataforma y a todos los patrocinadores que en su momento le di lectura.
Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos con la ponencia Tecnologías disponibles para una reproducción bovina efectiva por el médico Gustavo Lagioia. Adelante y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido para compartir este momento de intercambio técnico con nosotros desde México, a productores y veterinarios, y sobre todo quisiera agradecer al Grupo IAPAS, a Pecuaria Brazuca y Grupo In Vitro, así también como a la revista Agroregión, por participar en la convocatoria, en la organización de este evento, en el cual nos permite a nosotros como empresa compartir algunos conceptos que queremos discutir con ustedes y creemos que son muy útiles para mejorar la ganadería de México. Como recién Mario les comentaba, el título de mi presentación es Tecnologías disponibles para tener una reproducción bovina efectiva. Y aquí nos planteamos cuatro objetivos principales dentro de esta presentación, que primero vamos a ir desarrollando a través de descubrir cuál es el reto reproductivo y productivo que nos enfrentamos nosotros como veterinarios y como ganaderos para ser eficientes y tener ranchos que realmente tengan una producción adecuada y nos permita mantenernos en la actividad que tanto nos gusta y amamos. También conocer nuestros productos hormonales, que son herramientas básicamente que tenemos que utilizar para lograr ese reto productivo y reproductivo que les estaba comentando anteriormente. Demostrar los beneficios que generan los programas de IATF que se pueden implementar a través de estas herramientas que son los paquetes hormonales, y manejar y justificar los protocolos hormonales. Acá no vamos a hacer ninguna profundización en protocolos hormonales, simplemente vamos a terminar nombrando algunos como para destacar la importancia que tienen y los beneficios que estos generan. Entonces, nosotros siempre hablamos de que nos tenemos que hablar de un programa para hacer una inseminación artificial a tiempo fijo, y el ejemplo que estoy mostrando en esta imagen es como una escalera en la cual tenemos que dar distintos pasos para poder lograr el último paso, llegar al tope de la escalera esta y poder ser efectivos y tener los resultados que nosotros buscamos desde lo que es un programa de inseminación artificial a tiempo fijo. Y para eso nosotros primero tenemos que en este programa hacer un seguimiento que puede comenzar desde la aparición anterior, desde el destete, el desmame anterior que hacemos de los becerros, buscando como objetivo tener para el momento de este servicio que estamos, temporada de servicio que estamos comenzando, un estado corporal en la escala del 1 al 5 de 2,5 mínimo, con una cadena forrajera adecuada para que realmente esa vaca pueda tener éxito en la gestación, en la fecundación y en la gestación de ese ternero que estamos buscando. Pero el segundo paso que tenemos que dar es conocer el estatus sanitario en el cual se encuentra nuestro rodeo. Nosotros no podemos tener animales que estén preparados desde el punto de vista del estado corporal para implementar el programa reproductivo si no controlamos también las enfermedades infectocontagiosas que pueden hacer que cuando preñemos una vaca perdamos esa preñez a través de una enfermedad infectocontagiosa, o que cuando nazca ese ternero, a través de enfermedades que se dan en las primeras etapas de vida de estos, lo perdamos y no lleguemos a destetarlo, logrando el éxito desde lograr terneros que nos entregue cada vientre. Por último, tenemos que tener desde la parte sanitaria un control adecuado de parásitos que sabemos que afectan definitivamente el resultado de cualquier programa reproductivo, independientemente estemos usando o no herramientas como las que vamos a ir describiendo a continuación. Este sería en definitiva el último escalón,
y la formación o el desarrollo de un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo con las distintas herramientas de acuerdo a la necesidad y el tipo de rodeo en el cual estemos intentando implementarlo. Disculpen. Entonces, el reto reproductivo y productivo es para cualquier criador en cualquier parte del mundo es tener una cría, un becerro por vaca por año. Ese sería el objetivo, en definitiva, que tenemos nosotros como ganaderos criadores. Y para eso tenemos que tener en cuenta ciertos tiempos que no podemos modificar y que son tiempos biológicos, como 280 días aproximadamente de una gestación. Después tenemos el parto, una involución uterina que normalmente y en partos normales requieren por lo menos 40 días y nos quedan unos 40 días para la concepción. Es sabido que a medida que pasa el tiempo, días que la vaca está vacía, nos hace perder plata. A medida que avanza el tiempo y la vaca no logra una gestación, nosotros como ganaderos estamos perdiendo plata y por eso es que lograr la gestación es lo que nos hace que nuestro rancho sea rentable al lograr el objetivo que anteriormente nombramos. Entonces, el año tiene 365 días, 280 días de gestación dijimos, nos sobran 85 días de los cuales 40 los utilizamos para la involución uterina y solamente nos quedan unos 45 días para poder preñar la vaca, que esto representa, de acuerdo al promedio que tienen los ciclos estrales de las vacas, solamente dos ciclos para lograr ese objetivo. Como el tiempo que nos queda para lograr ese objetivo es relativamente corto, nosotros utilizamos herramientas para poder lograr ese objetivo y tener que cada unidad productiva, que es una vaca, logre su producción, que es nuestro ternero y es nuestro producto para poder ser eficientes en nuestros sistemas productivos. Además, todo esto lo pretendemos hacer en un momento donde el pico de lactancia de la vaca para preservar a esa cría que acaba de parir está en su máxima producción y eso hace que, como vemos en este gráfico, la fertilidad pueda llegar a disminuir. Entonces, con más razón, necesitamos herramientas que nos permitan lograr ese objetivo inicial que estuvimos diciendo recién. Ahora les voy a presentar cuáles serían estas herramientas, que serían la parte de hormonas aplicables en forma vía intravaginal y inyectable, pero también le voy a hacer un agregado que es dentro de nuestro paquete de herramientas que proponemos dentro de los programas de IATF, que es un complejo vitamínico mineral, kit adaptador, que lo que nosotros lo utilizamos es para reducir el estrés oxidativo y sobre esto se va a explayar el doctor Mattioli mostrando resultados y las causas por las cuales este tiene un efecto realmente positivo aplicando sobre los porcentajes de preñez finales de los programas de IATF. Entonces, dentro de nuestro paquete hormonal podemos presentar que tenemos un dispositivo intravaginal que puede ser de 500 miligramos o de 1 gramo, dependiendo la necesidad que se tenga en el rodeo a tratar y que estemos trabajando. Y también tenemos un paquete de hormonas inyectables. Cloniven, que es un agente luteolítico que está compuesto por decloprostenol y que también es utilizado por muchos colegas y dentro de sus indicaciones para tratar retenciones de placentas y también quistes luteínicos. Dentro de las hormonas inyectables podemos nombrar bioestrogen, que es un benzoato de estradiol, que es utilizado con un efecto estrogénico generalmente en el inicio de los protocolos. También podemos utilizarlo en un protocolo de 4 encierres en el tercer encierre como con un efecto de inducción de la ovulación. También tiene indicaciones y es utilizado por muchos colegas para tratar partos distóxicos, metritis y piómetras,
y también quistes foliculares. Como les decía recién, tenemos un paquete hormonal muy completo que nos permite, a través de este producto Cronicip, que es un cipionato de estradiol, con una función muy parecida a la que vimos recién del benzoato de estradiol bioestrogen, con la diferencia que nos permite tener protocolos de 3 encierre utilizándolo al retiro del dispositivo. También una GnRH, acetato de buserelina, que es un análogo sintético de GnRH con una función FSH y LH que tiene una utilización terapéutica también para contrarrestar o solucionar problemas de quistes foliculares. Por último, dentro de las hormonas inyectables, tenemos para presentarles la gonadotrofina coriónica equina, que sobre todo en animales con cruza índica y hoy cada vez más en cruzas taurinas, tienen un efecto importante sobre el resultado final de las preñeces cuando uno hace un protocolo de inseminación a tiempo fijo. Y como les comentaba recién, el agregado dentro de lo que es fuera de lo que son las hormonas y que el doctor Mattioli, como les dije, se va a explayar mostrando resultados y las causas por las cuales este producto termina teniendo efectos muy positivos sobre los resultados finales de las IATF. Está compuesto por vitamina A y vitamina E, con cobre, zinc, manganeso y selenio en su parte de minerales, con un efecto antioxidante, dando esos resultados que recién les comentaba. Entonces, con las herramientas que les presenté y armando protocolos de IATF, ¿cuáles son los beneficios de esta? Bueno, los beneficios de una IATF son concentrar y adelantar la preñez, aumentar la cabeza de parición, y eso nos va a generar la posibilidad también de aumentar los kilos de becerros destetados. No nos podemos olvidar de que esta utilización de hormonas en vacas en anestro dan la posibilidad que entre estas empiecen a ciclar y de esta forma le demos la oportunidad real de que puedan tener una gestación. Y también no nos debemos olvidar del impacto genético que logramos a través de estos programas de inseminación artificial a tiempo fijo en dos aspectos. En todos los becerros que nosotros destetamos a través de la capacidad de transformar ese alimento más eficientemente en carne o en leche, llegado a ser madres, y si nosotros retenemos hembras para hacer la reposición de nuestro rancho, esto va a impactar sobre nuestro rodeo general, teniendo un mejoramiento genético dentro de todo nuestro plantel. Pero ¿cómo lo podemos graficar a esto? ¿Y cómo lo podemos mostrar de cuál sería el beneficio de utilizar estos paquetes hormonales? Este es un trabajo el que les voy a presentar ahora, desarrollado por la doctora Roberta Ferreira en Brasil en el año 2017 y su equipo de trabajo, en el cual tuvimos 3 grupos segregados, donde en uno solamente se utilizó servicio natural, como muchos ranchos se realiza. En otro grupo se hizo una sincronización, se utilizó un paquete hormonal, pero solamente se utilizó el servicio natural para lograr las preñeces. Y en el otro sincronizamos con el paquete hormonal, agregamos la PMSG, el ESEGON, y además de hacer la IATF, después le dimos servicio natural. ¿Cuál fue el resultado que obtuvimos? Nosotros hicimos un trabajo en el cual pudimos distribuir entre cabeza, cuerpo y cola los porcentajes de preñez y vimos un primer efecto final, una diferencia muy importante en las preñeces finales de los distintos grupos con los tratamientos, pero aparte podemos mostrar que en el grupo donde solo se dio servicio natural, el grupo de mayor concentración de animales preñados estuvo en la cola, al final del periodo de servicio. En cambio, donde utilizamos los paquetes hormonales, ya sea con servicio natural solamente o con una IATF, tuvimos un porcentaje mayor al principio de la inseminación, del periodo de servicio, perdón. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que vamos a tener muchos terneros que van a nacer antes,
además de tener mayor cantidad de terneros logrados en ese periodo de servicio. Si les muestro gráficamente este trabajo en un gráfico donde nosotros podemos mostrar en las distintas curvas los distintos grupos y vamos reduciendo la cantidad de animales que van quedando vacíos y de esta forma o en forma indirecta nos van mostrando que van quedando preñadas, y nosotros buscamos el momento donde logramos el 50% de preñez de nuestras vacas que sometimos al servicio en un día X, vamos a ver que el protocolo o el grupo de animales que utilizamos, el protocolo completo con el ESEGON, con la PMCG, más la inseminación y posteriormente el servicio natural, a los 10 días de comenzado el periodo de servicio, vamos a tener la mitad de las vacas preñadas. Si vamos a ver este mismo punto en el grupo donde usamos el paquete hormonal, pero usamos solamente servicio natural, vamos a ver que tardamos 40 días más con respecto al primer grupo desarrollado y un 11% más de terneros logrados. Y por último, si vamos a buscar el mismo punto donde solamente dimos servicio natural, vemos que tardamos 90 días más para obtener la misma cantidad de animales preñados que tuvimos al día 10 del primer grupo que les comenté. Si nosotros consideramos, y para sacar como a modo de ejemplo, un dato muy simple de que un ternero al pie de la madre amamantando en los primeros meses de vida puede tener una ganancia de peso, un crecimiento, podríamos decir, de 500 gramos diarios, al tener 90 días de promedio más, cada ternero que nació acá con respecto a los que nacieron en este punto, tienen 45 kilos más de ternero destetado. Pero aparte tuvimos 18% más de ternero por utilizar un paquete hormonal, utilizar el impacto genético que se da por la inseminación y selección de toros con respecto a los que solamente le dimos servicio natural. Esto nos está mostrando claramente la eficiencia que nos genera utilizar tecnología, que nos genera utilizar paquetes hormonales y los beneficios que nos genera en una inversión de este paquete tecnológico para poder nosotros decidirnos a hacer esta inversión. Acá como título les pongo fisiología del ciclo estral de la hembra bovina y simplemente no me voy a poner a detallar cómo es todo el ciclo estral de la vaca, porque no es objetivo de esta charla, y para dejarle espacio también al doctor Mattioli, que tiene datos muy importantes para presentarnos. Si nosotros consideramos los cuatro puntos, las 4 etapas que tiene un ciclo estral de la vaca, lo que vamos a ver, si empezamos a graficar qué pasa dentro de esa hembra en todos esos 21 días de ciclo, es que hay distintas ondas foliculares con distintos picos de hormonas que va variando de acuerdo a que avanza el ciclo, y si nosotros podemos conocer detalladamente cada uno de estos puntos que estoy mostrando a través de las curvas que se grafican en la pantalla, nosotros podemos tomar la decisión de manipularla y darles más oportunidades a esa vaca para que realmente tenga una ovulación fértil y que junto con la inseminación o el servicio natural logremos preñeces que puedan continuar esa gestación y llegar a tener terneros viables, que es nuestro producto como ranchero. Entonces, el protocolo de inseminación artificial, como les decía también en una de las primeras diapositivas, es un protocolo en el cual, y acá voy a graficar básicamente el protocolo más utilizado en la región, pero lo pongo a modo de ejemplo, y esto que tiene que ser discutido por los veterinarios asesores que lleven a cabo estos programas junto con los productores y sabiendo qué tipo de animales y en qué momento estamos intentando aplicar esta tecnología para poder determinar variaciones al que yo le voy presentando, que como les dije antes es el más utilizado en la región. Es un protocolo donde se pone un dispositivo intravaginal que se deja entre 7 y 8 días con
un benzoato de estradiol al inicio y una recomendación por las causas que les comenté y va a detallar con más precisión el doctor Matteoli posteriormente, el kit adaptador. Al día 7 u 8, poner el agente luteolítico, la prostaglandina F2-alfa, el benzoato de estradiol o en este caso cipionato de estradiol, ya que es un protocolo el que estoy presentando de 3 encierre, y la PMSG como un factor de inducción de maduración y de ovulación de los ovocitos para que en 48 horas y 56 horas posteriores al retiro y la aplicación de estas hormonas inyectables podamos hacer la IATF buscando el objetivo de preñar por lo menos el 50% de nuestras vacas sometidas a tratamiento. Y por último, y para ya ir terminando y darle el tiempo al doctor Matteoli, podemos decir que una vez definida la importancia de un programa reproductivo, conociendo el gasto económico que implica un día abierto en nuestras vacas, nuestros productos hormonales más el plus del kit adaptador representan la mejor, más confiable y rentable alternativa a la hora de instaurar un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo. Y por último les puedo decir que un productor, un criador de México que no está utilizando tecnologías como estas de inseminación artificial de tiempo fijo, por los datos que les presenté, mejorando el peso del destete y la cantidad de preñeces al final de la temporada de servicio, podemos concluir que claramente está perdiendo plata. Con esto finalizo mi presentación. Les agradezco nuevamente al Grupo IAPAS, Pecuaria Bazooka, el Grupo In Vitro y a la revista Agroregión por acompañarnos, ayudarnos a organizar este evento. Les dejo en esta última diapositiva mi nombre completo con mi número de celular y mi email para que se puedan contactar si hay alguna consulta que pueda llegar a quedar pendiente después del espacio de preguntas que vamos a generar posterior a esta charla. Y también aquí les presento nuestras redes sociales, las cuales los invito a seguir, donde haremos mostraremos novedades de nuestros productos, trabajos técnicos, dando los motivos por los cuales creemos que invertir en sanidad y paquetes hormonales es altamente rentable. Muchas gracias por el tiempo, por escucharme y quedo a disposición para las preguntas que queden por parte de los presentes. Amigos, pues muy interesante lo que nos acaba de dejar en esta charla el médico Gustavo Lagioia en su ponencia. Y bueno, ya hay algunas preguntas aquí del público que amablemente nos está siguiendo en esa transmisión en vivo. El doctor Alejandro Córdoba Izquierdo de la Universidad de Xochimilco, acá en México, dice, con estos protocolos de inseminación artificial que se han mencionado, ¿a qué edad recomienda realizar el destete? Esa es una primera pregunta. Si quisiera, y bueno, de una vez le doy la otra pregunta y la responde el médico. Dice, primero agradece al doctor Gustavo por los comentarios y dice, ¿cuál es el comentario que nos puede hacer en los dispositivos del primer uso y del segundo uso? No entendí muy bien aquí la redacción, pero... Sí, yo comprendí. La primera pregunta es ¿cuál es la recomendación que podemos llegar a hacer con respecto al destete? ¿Sí? A los protocolos de inseminación artificial, ¿a qué edad recomienda realizar el destete? Perfecto. Bueno, acá como creo que comenté en parte de la presentación, lo que debemos hacer es el seguimiento y esa escalera de las primeras diapositivas que hice de presentación.
donde nosotros debemos saber cuál es el estado corporal, debemos saber cuál es la cadena forrajera que tenemos en nuestros animales y saber en qué condiciones están pariendo y cuál es la evolución de su estado corporal. Si nosotros logramos este seguimiento de esos animales, vamos a tener una idea clara de qué estado corporal van a llegar esos animales al momento que nosotros determinemos que vamos a empezar nuestra nueva temporada de servicio. Entonces, si nosotros estamos en un año complicado desde el punto de vista de la cadena forrajera y vemos que nuestros animales pueden perder peso, lo que tendríamos que tomar es la decisión de hacer una utilización de una tecnología que nosotros aquí no hemos nombrado, que es asociada a todos los manejos reproductivos, como por ejemplo puede ser un destete precoz o anticipado. De esta forma le sacaríamos requerimientos a ese vientre, le daríamos la posibilidad de que las pocas herramientas nutricionales con las cuales disponemos en ese momento las pueda transformar para mantener su estado corporal y no la exigencia esa que también mostré en un gráfico de producción de leche, y darle la oportunidad a que comience su ciclo estral y no depender solamente de que un paquete hormonal genere ese feedback positivo dentro de todo el eje hipotalámico gonadotrofina para que realmente pueda empezar a ciclar y tener la posibilidad de una gestación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros recomendamos es hacer esa escalera, tener conocimiento del rodeo en el cual vamos a trabajar, y de acuerdo a eso podemos ir programando. En el otro extremo, si tenemos un año donde los recursos forrajeros nos sobran, el estado corporal de esa vaca no se va a ver resentido, probablemente también podamos utilizar, dejar al pie de la madre y hacer utilización de este paquete hormonal sin ningún tipo de inconvenientes. Hay muchos trabajos en todas partes del mundo que demuestran que dependiendo del estado corporal y el manejo que uno pueda hacer de esos animales desde el punto de vista nutricional, puede utilizar cualquier herramienta y llegado el caso, cualquiera termina siendo efectiva para lograr los objetivos que planteamos inicialmente, que es lograr un ternero por vaca por año. La segunda pregunta era qué opinión tengo con respecto al primer uso y al segundo uso de los dispositivos. Bueno, como ustedes vieron, yo les presenté que tenemos dispositivos de medio gramo y 1 gramo. Yo no les comenté que son de 1 uso o de 2 usos. Nosotros como empresa nos gusta decir que tenemos dispositivos como los presenté yo, de medio gramo y de 1 gramo, ya que consideramos que los veterinarios, junto con los ganaderos, con el conocimiento del rodeo en el cual van a trabajar, tienen que determinar cuál es el dispositivo más apropiado para utilizar en el rancho y también dependiendo de la cantidad de animales a trabajar. En el caso del que usen el de 1 gramo, como todo el mundo sabe, muchas veces se termina utilizando 2 veces, el primer uso y segundo uso. Las referencias que se tienen cuando uno las trabaja correctamente, ¿qué quiere decir trabaja correctamente? Genera una limpieza adecuada, un tratamiento adecuado con algún desinfectante como puede ser alguna povidona yoda al 1% o un amonio cuaternario también al 1%, por lo menos 10 minutos, hay muy poco riesgo de transmitir enfermedades y también hay posibilidades de hacer un uso efectivo de ese dispositivo en un segundo uso. Pero para eso tenemos que tener un conocimiento muy claro de qué tipo de animales vamos a utilizar, porque muchas veces, dependiendo el estado fisiológico, el tipo de animal, la raza y el frame, muchas veces necesitamos un dispositivo de 1 gramo para usarlo como un uso y no por ser de 1 gramo pasa a ser automáticamente de 2 usos. No sé si estoy respondiendo la pregunta, pero si no, al final de la presentación del doctor Mattioli vamos a tener más espacio para seguir respondiendo preguntas, así que para no demorarlo y que pueda compartir todos los conocimientos el doctor, Coco, como le decimos nosotros, te doy la posta y te escuchamos.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad para mí es un honor, imagínense el gusto para un simple profesor de Argentina, darse el gusto de charlar con todos ustedes. Eh, Como les contaba en mi currículo que tan amablemente presentaron, yo soy docente en La Plata, en Argentina, y ahí enseño esencialmente fisiología, y normalmente mi rol dentro de esa entidad es tratar de revisar los temas que tienen que ver con entonces el funcionamiento de los animales y tratar de generar tal vez un punto de vista alternativo o pensamientos paralelos respecto a los problemas que planteamos. Se me ocurre que, teniendo en cuenta que estamos siendo auspiciados por enormes empresas asociadas a la reproducción, quizá muchos de los oyentes están asociados a la generación de tecnología asociada a la reproducción, sobre todo a IATF. Un concepto que me gustaría tener en cuenta es que veo muchas veces a los colegas discutiendo respecto a cómo lograr mejorar la fertilidad. En ese sentido, hay algo que llama mucho la atención y es que en realidad, cuando hablamos de fertilidad, estamos diciendo que, por ejemplo, una IATF se suele dejar preñado aproximadamente a el 50, 40, entre el 40 y el 60% de los animales. Una cuestión que me gustaría ya remarcar es que en realidad, en el momento en que se realiza una IATF, lo que ustedes tienen que entender es que, de hecho, fíjense, muy cerquita de allí, el doctor Santos, en Florida, ya en el 2004 publicaba cómo en rodeos de carne casi el 100% de los animales quedan preñados. ¿Queda claro? O sea, una IATF bien hecha deja preñada prácticamente la totalidad de los animales, tanto en animales de carne como también en dairy cattle, en animales de lechería. En consecuencia, lo que está ocurriendo es que entre la IATF y el momento de colocar el ecógrafo o en el momento de hacer un tacto rectal, realmente estamos perdiendo entre el 40 y el 60% de los embriones. Por eso, cuando hablamos de fertilidad, lo que tenemos que tener en cuenta en términos generales es que estamos perdiendo la mitad de los embriones en esos 20 a 30 días. Y la verdad es que sabemos a consecuencia de qué ocurren. Digamos, el nombre y el apellido que tiene el responsable de la pérdida de la mitad de nuestro esfuerzo es el estrés oxidativo. Y este es un poco el pensamiento paralelo que me gustaría compartir con ustedes. Yo no creo que nosotros debamos mejorar la fertilidad. Creo que si queremos llegar a ese objetivo, lo que tenemos que hacer es dejar que se mueran nuestros embriones. En consecuencia, tenemos que lograr pelearle a este fenómeno llamado estrés oxidativo. ¿Por qué? Y porque lo que le pasa a todos mis alumnos, y lo mismo pasa en todos los posgrados, y me pasa mucho cuando yo mismo estudio el tema, es que el tema de fertilidad es como muy complicado. Por ejemplo, yo llegué al problema de fertilidad estudiando las carencias minerales que la disminuyen, también las carencias vitamínicas, pero la verdad es que todo no está limitado a esto, que es mi especialidad, sino que un balance energético negativo también afecta la fertilidad, una falla inmune lo mismo. De hecho, señores, cuidado allí en su zona con el estrés térmico. Pues bien, la verdad que cuando uno estudia todo esto da la sensación de que es difícil de abordar el tema. Sin embargo, lo que es interesante es que todos estos factores que ustedes ven acá tienen un denominador común, que es el estrés oxidativo. O sea, todos ellos dañan a nuestros embriones y matan la mitad de nuestros embriones y la mitad de nuestro esfuerzo a través de un fenómeno llamado estrés oxidativo. Tal vez sea el momento de entender qué es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un mecanismo que tenemos todos los individuos vivos, a partir del cual el 3% de toda nuestra actividad metabólica fabrica un veneno llamado radical libre, y ese radical libre es capaz de provocar un daño. Ese daño es llamado daño oxidativo, se acumula, provoca un daño realmente cada vez más grave, finalmente provoca la muerte. Este estrés oxidativo es el mecanismo que
tenemos todos los individuos vivos, que estamos programados para envejecer y finalmente morir. Pues bien, en consecuencia, ese reloj biológico funciona a través de este mecanismo. Toda la actividad energética, toda la energía que consumen nuestros animales, el 3% fabrican este veneno que va a provocar envejecimiento. Lamentablemente, el envejecimiento pega diferente, lastima diferente a un tejido o a otro, a un ovocito. Y ahí me gustaría que presten atención al óvulo, al ovocito, a esa célula a partir de la cual se va a formar un becerro. Esa célula en particular es muy sensible a este daño oxidativo. Pues bien, realmente no solo este daño oxidativo que se ejerce sobre esa célula finalmente termina haciendo que el embrión sea débil, se desprenda y ahí aparece esa muerte embrionaria. Esa diferencia entre un éxito del 100% al momento de la IATF y encontrar solamente menos de la mitad de los embriones a los 20 o 30 días. Pero en realidad cualquier factor que esté afectando al animal también va a repercutir en el estrés oxidativo de ese ovocito y condicionará la supervivencia del embrión. Por ejemplo, las fallas inmunes. Las fallas inmunológicas en términos generales provocan digamos, mucho consumo energético. Cada vez que estamos enfermos producimos un gasto energético enorme. El 3% fabrica estos radicales libres que dan vuelta por el animal y lastiman al ovocito. Lo mismo pasa con el estrés térmico. Fíjense en este trabajo de Zacatani del 2017, cómo se ve claramente que durante toda la ovulación, toda la maduración del ovocito, aún la fertilización y la formación del embrión recién formado con una o dos células adentro del embrión, fíjense cómo existe una alta sensibilidad al estrés térmico. Pero eso se pierde con el embrión un poco más grande en el momento en que aumenta la capacidad antioxidante. Entonces, el daño oxidativo que asociamos con el estrés térmico está también asociado con las defensas antioxidantes, con el no combatir este estrés oxidativo. Lo mismo el balance energético negativo. Cuando damos este concepto, queremos decir nuestros animales no comen lo que necesitan. Bien, en ese caso van a cubrir su requerimiento energético movilizando sus reservas. La mala noticia es que cada vez que nuestros bovinos movilizan grasa, lamentablemente, en las células grasas, en el tejido adiposo de esos animales, existen escondidas, como ven acá en el dibujo, células del sistema inmune. Cada vez que hay una movilización de tejido graso para cubrir un requerimiento energético, se activan células de la inmunidad. Esas células de la inmunidad provocan una reacción inflamatoria con la cual nuestras vacas no pueden distinguir una infección, llamemos metritis, mastitis, lo que ustedes quieran, no la pueden confundir de una movilización grasa. Por eso la movilización grasa es tan negativa, porque todos los factores proinflamatorios liberados de ese tejido graso terminan repercutiendo en el hígado y provocan una lesión hepática muy grave que está mediada por especies reactivas de oxígeno, por radicales libres. Entonces no es gratis, no es sencillo, o sea, no es que no cueste nada lipomovilizar. Un balance energético negativo y la movilización de grasa provoca un daño muy grave en el hígado de nuestros animales. Producto final, estos radicales libres también generados en el hígado van a llegar al ovocito y lo van a lastimar. Pero bueno, en definitiva, mi especialidad en realidad es el estudio de las carencias vitamínicas y minerales y cómo éstas terminan afectando la fertilidad. Sobre ellas me voy a detener un poquito, más allá de que sea mi especialidad, porque también, así como intento cambiarles un poco la idea de que, pucha, cuando buscamos mayor fertilidad, ¿por qué no pensamos en que no se nos mueran los embriones? Y en este sentido también, cuando ustedes piensen en carencias vitamínicas y minerales, también tengo para ustedes la propuesta de un cambio de paradigma, un cambio de modo de ver las carencias vitamínicas y minerales. Antes, estas carencias se veían como enfermedades. Venían personas que eran patólogos y decían, bueno, esto es una carencia y se manifiesta de tal modo.
Con el paso del tiempo, lo que descubrimos es que todas las carencias vitamínicas y minerales, antes de tener cualquier manifestación clínica, provocan consecuencias que no son evidentes. Y esas consecuencias se pueden también explicar a través de la no protección contra este bendito daño oxidativo. O sea, las consecuencias de la mayoría de las carencias de minerales y de vitaminas se deben a un excesivo estrés oxidativo. Bien, y como les contaba anteriormente, mi especialidad es precisamente esa, estudiar cómo afecta a la producción, no solo a la reproducción, sino a todo el sistema productivo, las carencias de minerales. Estudiándolas comprendimos que la mayoría de ellas, como vemos acá, cobre, zinc, manganeso, selenio, intervienen en la defensa de ese estrés oxidativo. O sea, es inevitable que una persona o un animal que esté sometido a alta actividad metabólica genere en el 3% de esa actividad este veneno. Pero bueno, existen mecanismos dependientes de minerales que sirven para inactivarlos y que no provoquen tanto daño. De manera indirecta también el yodo y el cromo terminan siendo responsables del control del estrés oxidativo y incluso me animaría a agregarles también las vitaminas que suelen ser un tema complejo. Cuando uno las analiza, las vitaminas son de dos tipos, las solubles en aceite, el complejo ADEC, y las solubles en agua. Vitamina C, esta vitamina C el bovino la fabrica, no ocurre como el humano, no sería tan esencial. Y el complejo B. Bien, si bien parece un tema complejo el tema vitaminas, la verdad es que algunas se pueden descartar. Por ejemplo, la carencia de vitamina K en condiciones naturales no existe. La carencia de vitamina D en animales expuestos al sol, la verdad es que para nuestro motivo de estudio hoy, como tal, no existe. De las que nos quedan, el complejo B resulta realmente complejo para entender también porque incluye un montón de vitaminas que colaboran con el bovino, pero todas estas vitaminas son fabricadas por las bacterias que están dentro del rumen. O sea, las bacterias, la flora normal de la panza de nuestros rumiantes produce todo el complejo B. En consecuencia, si nosotros no lastimamos el rumen y aportamos cobalto para la síntesis de vitamina B12, vamos a lograr entonces que se fabriquen, que no necesitemos, no estemos pendientes de ese complejo vitamínico. Y resulta que las tres que nos quedan, la A, la E y la C, las tres intervienen en el control del estrés oxidativo. Entonces, a partir de esta diapositiva que ustedes están viendo, es donde nosotros comprendimos que el estudio de las carencias vitamínicas minerales ya no puede estar dependiendo del hallazgo de una signología clínica, porque antes de que aparezca esa signología clínica, dejamos de ganar muchísimo dinero y el responsable de dejar de ganar dinero se llama estrés oxidativo. Por eso vale la pena que lo sigamos estudiando. Ese estrés oxidativo, entonces, para un poco como para ver cómo es que actúa, volvamos a revisar su origen. Proviene de la actividad metabólica. 3% de toda la actividad metabólica fabrica radicales libres y provoca estrés oxidativo. Si un humano decidiera no tener mucho estrés oxidativo, lo que tendría que hacer es dejar de trabajar, dejar de tener actividad metabólica. Pero en el caso de nuestros bovinos, como nosotros seleccionamos alta genética, tenemos animales de alta actividad metabólica y en consecuencia permanentemente están fabricando una gran cantidad de radicales libres. Por otro lado, si bien nosotros podríamos como humanos, por ejemplo, si estamos estresados, bajar la actividad metabólica, hay un sistema, un aparato dentro de nuestro organismo que nunca podría dejar de funcionar para mantenernos sanos y que sin embargo gasta una cantidad brutal de energía y se trata del sistema inmune. Realmente cuando hablamos de estrés oxidativo estamos hablando de que es un veneno que se produce de manera natural y que tiene dos fuentes de ingreso, o mucha actividad metabólica
o por el otro lado el sistema inmune. Por eso cuando ese veneno se acumula y daña, termina generando fallas en ambos sistemas. Lo vamos a ver como una baja en la producción y por otro lado como una falla en el sistema inmune. Que si ustedes prestan atención es un poco lo que le pasa a cualquier persona estresada. Una persona que trabaja mucho, gasta mucha actividad metabólica y mucha energía. Si la energía ustedes no la consumen, es peor porque la van a tomar del lípido, de su grasa, y esa lipomovilización, como vimos, es terriblemente dañina. Pero por otro lado, también el sistema inmune gasta mucha energía. Por eso, finalmente, las consecuencias de ese estrés oxidativo es una producción ya no tan buena y fallas en nuestra inmunidad. Pero hay otra razón por la cual el sistema inmune depende para funcionar de una correcta defensa del estrés oxidativo. Y es que cada vez que aparece algún microorganismo capaz de dañar al sistema inmune, las células del sistema inmune lo que hacen es tragarlo, lo fagocitan y después finalmente lo lastiman, matan a las bacterias o a los virus. Lamentablemente la dinamita, la herramienta que utiliza el sistema inmune para matar a los microorganismos es la fabricación de radicales libres. O sea, los mismos radicales libres que provocan estrés oxidativo en todo el animal y que matan a los embriones, también golpean por fuera las células de nuestro sistema inmune. Entonces el sistema inmune generalmente traga, pero no mata. Después les voy a mostrar un ejemplo de cómo esto puede llegar a ocurrir. Entonces, si una persona o un bovino resulta que tiene fallas en el sistema inmune, o sea, infecciones en distintas partes del organismo, si ese animal no genera la producción para la cual está diseñado para producir. Y en este sentido, cuidado, que la generación de genética de alta producción condicionó a los animales a producir una gran cantidad de carne, de leche, de becerros por año. En consecuencia, para cumplir con eso, gasta mucha energía. Por eso le cuesta cumplir con esa producción y además mantenerse sano. Cuando no logra cumplir con su producción, y en consecuencia incluso no logra cubrir el requerimiento energético y moviliza grasa, esa lipomovilización termina lastimando al animal. Todas esas malas noticias, la movilización de la grasa, las infecciones, el estrés térmico, todo eso que yo les conté, terminan afectando a un lugar particular del bovino, que es el cerebro, que es el lugar del cual se controla todas las funciones del organismo. El lugar específico del cerebro donde se recibe toda la mala información es el hipotálamo. Ese hipotálamo es el responsable, entonces, de cada vez que se siente el bovino con capacidad de volver a cumplir con su función reproductiva, ese hipotálamo genera GnRH, esa GnRH actúa sobre la hipófisis, libera gonadotrofinas, FSH y LH que actúan sobre los ovarios y a partir de ese estímulo hormonal se genera la ovulación y a partir de la cual nosotros aprovechamos para hacer una IATF y tener una gestación. Pero cuidado, señores, piensen en esto. Fisiológicamente, una gestación es un crédito a 9 meses. Un bovino tiene que decidir, esa hembrita tiene que decidir tomar un crédito a 9 meses. Va a tener una gestación que va a consumirle más energía, o sea, más radicales libres, más daño oxidativo. Y en consecuencia, cuando esa hembrita recibe a nivel hipotalámico información de que tiene infecciones, de que no cubre los parámetros productivos para las cuales fue diseñada genéticamente, entonces lo que hace es mermar la producción de GnRH. No tenemos gonadotrofinas, falla la ovulación. Cuando forzamos la ovulación con un protocolo de IATF y finalmente logramos que casi el 100% de las hembras queden preñadas, lamentablemente esos embriones provienen de ovocitos que tienen daño oxidativo. En consecuencia, no son suficientemente fuertes y deciden finalmente morir. Por esa razón, aparece la tercera consecuencia del estrés oxidativo, que es la falla en la fertilidad.
Por eso, a partir de mi especialidad, la verdad es que cualquier carencia de las vitaminas y minerales que yo les conté no provoca un cuadro clínico. Antes del cuadro clínico provoca baja producción, baja inmunidad, y lo que nos convocó hoy a la tarde a estudiar es la falla en la fertilidad. Pero fíjense cómo el denominador común sigue siendo el estrés oxidativo. En consecuencia, hagamos un esfuerzo más para entender a este enemigo natural de nuestra producción, de nuestra reproducción, y después permítanme que yo les aporte algunas opciones para defendernos de este factor de daño. Para entenderlo mejor, estamos obligados un poco a meternos en profundidad dentro del animal y ver cómo se fabrica ese veneno. El veneno viene a consecuencia de producir energía. Cuando nosotros tomamos energía, la podemos tomar de la dieta, o si no viene a través de la dieta, igual el animal lo va a tomar de sus reservas y lo va a meter adentro de una usina que se llama mitocondria. Esa mitocondria es la que fabrica, a partir de los componentes de la dieta o de la reserva, una fuente energética llamada ATP, que es utilizada por todas las células del organismo. La mala noticia es este 97%. De todo el procesamiento de la energía, con el 3% está destinado a la fabricación de un veneno. Se los presento, se llama radical superóxido. Este elemento, en realidad, producido como el 3% de todo el gasto energético, o sea, a más genética, a más requerimiento de producción, bueno, mayor producción de radicales libres. Y para colmo, si ustedes están pensando en la reproducción, tengo una mala noticia. Esta usina llamada mitocondria, que es la que fabrica 3% de radicales libres, lamentablemente, sabiendo el óvulo, sabiendo el ovocito que tiene que fabricar un becerro completo, al final de la maduración aumenta 45 veces la cantidad de mitocondrias. O sea, aumenta 45 veces durante la maduración del ovocito, de las cuales ustedes saben, depende la supervivencia del embrión, aumenta 45 veces la fábrica de veneno. Si a este ovocito no le damos defensa antioxidante, obviamente el embrión que se fabricará a partir de él estará débil, tendrá daño oxidativo y tendrá muerte embrionaria temprana. Bien, ¿hay posibilidades de defendernos de este veneno? Por supuesto, hay una vía que convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno y este en agua, pero la generalidad de los casos, estos dos que vimos anteriormente, se unen y fabrican el verdadero veneno, el radical hidroxilo, que lo fabricó la naturaleza para generar daño, envejecimiento y muerte y cumplir con nuestro ciclo biológico. El tema es que cuando elegimos genética de alta calidad, aumentamos tanto la actividad metabólica que estos atletas metabólicos fabrican una cantidad brutal de este veneno llamado radical hidroxilo. Este veneno empieza a ejercer su acción saltando de molécula en molécula, provocando lo que se llama daño oxidativo. Lastima moléculas muy nobles que hay que reparar y después ese bovino producirá carne o después producirá leche o después quedará preñado, pero solo en ese orden. Bien, ¿cómo nos defendemos del daño oxidativo? Hay dos opciones. Lo que llaman defensas antioxidantes, muy fáciles de entender, son simplemente dos. Una son sustancias que se colocan adelante del factor de daño, reciben el veneno, pero no lo transfieren, no dejan que, como si fuera un guardaespaldas, actúan como un scavenger, como un recolector de daño, toman el daño como si fuera un guardaespaldas, reciben el balazo, pero protegen al embrión. Esas sustancias kamikazes son las vitaminas. Olvídense de la vitamina C porque el bovino la fabrica. La más importante es la vitamina E y la vitamina A, que actúa como en la regeneración de la vitamina E. Y por otro lado, además de las vitaminas, aparecen otros factores que permiten aceitar este camino verde. ¿Ven? Si nosotros aceitamos este camino, podemos lograr entonces que los radicales libres no lastimen, sino que sean convertidos, por ejemplo, en agua, que es inerte. Pero para eso necesitamos
de minerales que actúan con capacidad antioxidante. Entonces, en definitiva, cuando decimos, bueno, ¿el daño oxidativo es inevitable en animales de alta producción? Por supuesto que sí. Está exacerbado con estrés térmico, está exacerbado por el manejo que hacemos de los animales, está exacerbado en caso de enfermedades, pero tenemos herramientas llamadas defensas antioxidantes. Estudiando esto, empezamos a buscar asociaciones estratégicas con empresas, como en este caso con Biogénesis Bagó, y los convencimos de desarrollar productos que son, en definitiva, esta charla que les estoy dando metida dentro de dos frascos. Un frasco tiene 4 minerales: cobre, zinc, manganeso y selenio. Y el otro frasco tiene mucha vitamina E y un poco de vitamina A. Bien, todo esto está colocado adentro de jeringas para ser aplicados de manera separada para que no se neutralicen. El cobre lastima la vitamina A, por eso se deben colocar por separado. Una vez que están adentro del animal, van a actuar como antioxidantes. Este tipo de suplementos nunca reemplazan la suplementación oral. ¿Queda claro eso? Jamás la reemplazan. Lo que estamos diciendo es que esos animales de alta genética, cuando son estresados por algún tipo de manejo, como por ejemplo una IATF, naturalmente dejan de comer, se estresan, movilizan grasa. En ese momento esos animales comen menos. Y además somos conscientes de que tenemos muchas fallas en la suplementación vitamínica mineral por vía oral. Entonces, en ese momento, la suplementación parenteral inyectable, complementando la suplementación oral, permite obtener resultados realmente muy buenos. Los hemos probado esencialmente en los que nos convoca hoy, que es la IATF, y también mucho en posparto de vaca lechera. Hablando de IATF en particular, en Argentina hicimos ensayos para ver qué efecto teníamos. Colocábamos este antioxidante parenteral al momento de colocar el dispositivo. Entonces, luego, 9 días después, se hacía la inseminación y al día más 40 hacíamos un tacto rectal para ver si los animales, si mejorábamos la cantidad de animales que quedábamos preñados. Repito el concepto. Cuando uno utiliza un antioxidante, lo que está haciendo es evitando que se mueran. ¿Está bien? La IATF bien hecha deja preñado prácticamente el 100% de los bovinos. El tema es que se nos mueren de daño oxidativo. Bien, en consecuencia, lo que nosotros buscábamos desde el punto de vista académico era demostrar que la colocación de este suplemento parenteral con vitaminas y minerales iba a mejorar la capacidad antioxidante y íbamos a disminuir el daño oxidativo. En consecuencia, los animales al día 40 íbamos a encontrar en los tratados más animales preñados. Eso ocurrió. Efectivamente, el porcentaje de preñez subió de menos del 47% a más del 52%. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que cuando evaluamos la capacidad antioxidante, con el antioxidante inyectable, nosotros no la mejoramos. Mejoró un poco, pero no es estadísticamente significativo. Ven A y A, no la mejoramos. Pero en los animales que no fueron suplementados, la capacidad antioxidante disminuyó a la mitad. Y el daño oxidativo, apenas logramos mantenernos con una dosis de adaptador. Pero aquellos animales que no fueron suplementados duplicaron el daño oxidativo. Cuando este daño oxidativo lastima sobre todo la membrana de los embriones, entonces el calcio extracelular se mete en los embriones, desencadena un mecanismo llamado apoptosis celular y así es como ocurre muerte embrionaria temprana. Ese es el nombre y el apellido de más de la mitad de las preñeces y de nuestro esfuerzo en una IATF. Lo grave de esto que yo les estoy contando es que lamentablemente el protocolo de IATF genera daño oxidativo. ¿Por qué? Porque los animales se estresan durante el manejo y es muy importante la colocación de antioxidantes. Es más, una sola dosis de antioxidante lo único que logró hacer fue mantener la capacidad antioxidante y mantener el daño oxidativo.
La no colocación del antioxidante demostró que baja la capacidad antioxidante y aumenta, se duplica el daño oxidativo. En consecuencia, el protocolo de IATF genera estrés ambiental y genera daño oxidativo. Bien, viendo todo esto y en un lugar donde es en nuestro querido país vecino de Brasil, este producto fue evaluado por grupos de investigación muy prestigiosos y ahí se logró hacer cambios muy importantes. ¿Qué es lo que ocurre? En Argentina, después de miles y miles de IATF, logramos mejorar el porcentaje de preñez en un 10% en vacas y aproximadamente en un 3 a 4% en vaquillonas. Cuando esta tecnología viajó a Brasil y los colegas, los investigadores de Brasil que analizaron este antioxidante y lo evaluaron en condiciones académicas, ellos tuvieron mucho miedo porque tiene mucho estrés térmico. Por eso guarda en aquella hermosa zona que sé que también se pelean con el sol. Bien, la verdad es que lo que hicieron los colegas de Brasil fue aumentar digamos, la intensidad de suplementación, agregaron una nueva dosis al día -20 y empezaron a evaluar resultados. Para sorpresa de ambos grupos, donde afortunadamente seguimos trabajando en conjunto, encontramos que los resultados de este antioxidante parenteral en Brasil fue superior a los resultados obtenidos en Argentina. Fíjense cómo prácticamente se duplican en el caso de vacas y también llegan al 5% en novillas y en primíparas. Sobre todo es muy importante en primíparas, que suele ser, al menos tanto en Argentina como en Brasil, por ahí la categoría más difícil de volver a preñar. Bien, la verdad que estos resultados no deberían sorprendernos, pero yo les pido por favor que traten de entender el concepto técnico que tiene no un producto, sino el concepto de defensa antioxidante. Cuando nosotros colocamos un antioxidante, lo que estamos haciendo es evitar las consecuencias del daño oxidativo, y el daño oxidativo tiene 3 manifestaciones: una menor producción, una menor inmunidad y finalmente en un animal enfermo y en un animal que no logra los niveles productivos que quiere, finalmente lo que hace esa hembrita es disminuir la actividad reproductiva. ¿Queda claro? Por eso cuando uno coloca antioxidante y empieza a hacer investigación, empieza a darse cuenta que lo único que ve es la expresión de un cerebro, de una hembrita que dice, bueno, ahora sí me animo a pedir un crédito a 9 meses, ahora sí me animo a hacer una ovulación fértil, a quedar preñada y a sostener 9 meses una gestación, aunque esto requiera más gasto energético y más radicales libres y más daño oxidativo. Entonces, ese ánimo se lo estamos dando con más defensas antioxidantes. En este sentido, fíjense cómo, por ejemplo, tomando resultados de Brasil, cómo, por ejemplo, la cantidad de receptoras de embriones aumentó sensiblemente el porcentaje de animales preñados. Lo mismo ocurrió durante IATF, y lo que estamos viendo son esa confianza que toman las hembras. ¿Qué parámetros mejoran? La ciclicidad, por ejemplo. Cuando se hizo un trabajo probando una dosis al día -20, otra al día de colocar al dispositivo, 2 o ninguna, lo que se vio es que la ciclicidad aumentaba al momento de hacer la IATF. Obviamente quedaron más animales preñados. Todos estos trabajos han sido publicados. Lo que ven acá son los autores y el lugar donde fueron publicados. Al año siguiente, en este prestigioso Congreso de Reproducción de Brasil, y con animales Nelores, se trabajó directamente o con 2 dosis o nada, contra control. Y el resultado fue exactamente igual. Aumentamos la ciclicidad al momento de hacer la IATF y en consecuencia quedaron más animales preñados. Al año siguiente, en el 2017, volvieron a publicarse resultados muy similares. Sube la ciclicidad, pero también no solo ciclan más. Cuando uno se mete en detalle en los mismos trabajos, se vio que lo que aumenta es la vascularización.
la vascularización del folículo de De Graaf, del folículo que va a ovular. Y obviamente también el tamaño. Eso que están viendo es un mayor tropismo, o sea, hay más cantidad de hormonas estimulando la función reproductiva. Se demostraron en el trabajo publicado en el 2015, también en el 2016. ¿Qué otro parámetro mejora? La actividad SOD. ¿Qué es la SOD? La SOD, habíamos dicho anteriormente que estos son radicales libres que el superóxido y el peróxido de hidrógeno fabrican el gran asesino que es el radical hidroxilo. La SOD es una enzima, una proteína, que cuando nosotros aplicamos cobre, zinc y manganeso, aumentamos su acción. Y esa SOD lo que hace es hacer que todo esto sea derivado a la fabricación de agua y no haya daño oxidativo. Bien, la actividad de esta enzima se duplica con la aplicación de antioxidantes por vía parenteral, en este caso una doble dosis de Suplenut, día -20, y al colocar de adaptador, ¿sí? De minerales y vitaminas. ¿Qué otro parámetro puede mejorar? El desarrollo del cuerpo lúteo, ¿sí? Eso también se evaluó. Cuando se colocó simplemente una dosis, en este caso, fíjense que siempre sobre un N representativo, una cantidad importante de animales, se vio que, como veíamos antes, aumenta el tamaño, aumenta la vascularización de los folículos, hay un mayor tropismo, hay mayor estímulo o sostén hormonal de la actividad folicular, pero el cuerpo lúteo se produce a partir de ese folículo. Entonces, obviamente, lo que terminamos encontrando es un cuerpo lúteo más fuerte, mayor producción de LH, y con más producción de LH se sostiene mejor el embrión, disminuimos las muertes embrionarias y cuando colocamos el ecógrafo tenemos más animales preñados. Algo que llamó mucho igual la atención de este trabajo, y los quiero resaltar, es que a veces los animales no solo utilizan la capacidad antioxidante para mejorar la función reproductiva, sino que obviamente pueden mejorar la inmunidad, y a veces estas hembritas son tan nobles que, aunque sea al final, se acuerdan de ellas mismas y pueden llegar a mejorar su condición corporal, que esto fue muy llamativo y apareció en este trabajo publicado en el 2018. Bien, en consecuencia, conclusión de lo que estoy charlando hasta ahora, los trabajos que ustedes hacen a campo con un buen protocolo, con buenos fármacos, con un buen semen y buena mano para una IATF, ustedes están dejando preñados prácticamente el 100% de los animales. Si los ayudan en la capacidad antioxidante, y eso implica no estresen a los animales, no los estresen, buen manejo, buena suplementación vitamínica mineral por vía oral, y ustedes saben que cometemos errores, que hay huecos en esa suplementación vitamínica mineral oral, y además los animales estresados no van a comer bien. Entonces ahí ayúdenlos con vía parenteral y refuercen la capacidad antioxidante. De ese modo vamos a poder pelearle a la muerte embrionaria temprana y lograr una mayor fertilidad tanto en vacas de cría como en vacas lecheras. Ahora, de cualquier modo, no todo termina ahí. Y acá hay una llamada de atención para todos aquellos queridos colegas que hacen reproducción. Cuidado, que sé que ustedes tienen un problema. Tienen un trabajo puntual, llegan al campo, hacen su función reproductiva y después se van. Pero ustedes son víctimas o sea, ustedes pueden trabajar más o pueden trabajar menos, pueden tener más o menos trabajo dependiendo de dos factores que no controlan. ¿Cómo vienen esos animales? Ustedes saben que si hacen un protocolo de inseminación en animales que han sido bien cuidados, que están en buena condición corporal, entonces el porcentaje de preñez será mejor. Por eso siempre tienen que predicar un buen manejo, porque el estrés oxidativo viene a consecuencia de la actividad metabólica, y la actividad metabólica aumenta por cualquier factor de estrés. Entonces siempre enseñemos que hay que cuidar los animales, no solo durante la IATF, en todo momento. Y después, como se van, también se pierden cómo sigue el ciclo. ¿Qué pasa con esos animales que quedaron preñados?
Mucho cuidado porque en términos generales los sistemas de cría normalmente suelen digamos, generar ingresos con no con la preñez, sino con la venta de becerros. O sea que esto recién empezó con la IATF. Todavía tiene que haber una gestación, tiene que haber un parto exitoso y después tenemos que lograr vender animales con el mayor peso posible. Entonces tengan mucho cuidado, porque en la zona en la que ustedes están, que tuve la suerte de visitar durante 2 veces ya en mi vida profesional, hay un factor que está actuando como un fantasma que no solo está provocando lesiones oxidativas durante la IATF, sino que está lastimando los becerros y no les está permitiendo llegar con un buen peso al momento de venta. Y es la deficiencia de cobre. Mucho cuidado con esto. La carencia de cobre era estudiada originalmente como una enfermedad que provocaba muchas cosas, por ejemplo, animales con problemas en el pelo, animales de pelaje oscuro terminaban teniendo el pelo más claro y eso lo hace muy evidente, se ve muy fácil. En el caso de las razas de pelo blanco, el pelo se vuelve hirsuto. Después, cuando la enfermedad avanza más, aparecen problemas óseos y cuando ustedes vean terneros que se quiebran, por favor, dejen de pensar en el calcio. La mayoría piensa en el calcio en estos casos. La carencia de calcio no provoca problemas óseos en terneros. No lo provoca. Si llegan a encontrarse con terneros que se quiebran, como el de la foto, ven una pata más corta que la otra, cuando se hace la necropsia de este animal se encuentran huesos fracturados. Esto es carencia de cobre. Entonces, bueno, pero el diagnóstico es fácil de hacer. Sí, el diagnóstico clínico es fácil de hacer. La mala noticia es que antes que cualquier animal presente manifestación clínica, como si fuera un iceberg, antes de esto ustedes perdieron muchísimo dinero por consecuencias subclínicas. ¿Cuáles son? El animal no ganó el peso que tenía que ganar. Ahora les voy a dar un ejemplo productivo de Argentina para que vean cuánto dinero pueden perder. Pero además de perder plata, de perder dinero, porque los animales de tanto valor genético, con comida, con sanidad, con manejo, dejan de ganar lo que tienen que ganar por no tener un microelemento como el cobre. Pero además hay fallas inmunitarias y además finalmente en las madres aparece menor eficiencia reproductiva. Lo vieron recién, el cobre, sobre todo el cobre apoyado con zinc, se necesita para una buena fertilidad también. Bien, en consecuencia no deberíamos tener deficiencias de cobre en nuestros becerros. El problema de la menor ganancia de peso aparece entre los 3 y los 7 meses. Los animales dejan de ganar lo que tienen que ganar. ¿Por qué no me preocupo por el lapso que va entre el parto, el nacimiento del ternero y los 3 meses? Porque ese lapso es cubierto por una reserva que la madre hace al final de la gestación. ¿Cómo viene la historia con esto? Bueno, la verdad es que la leche humana, la leche de vaca, no tiene cobre ni tiene hierro, porque tanto el cobre como el hierro suelto pueden ser dañinos. En consecuencia, sabiendo que la leche no tiene cobre, la mamá durante el último tercio de gestación hace una transferencia del hígado de la mamá al hígado del becerro antes de nacer. El becerro nace con una reserva que le hizo la madre, pero siempre y cuando esa madre tenga suficiente reserva en su hígado. Cuidado, que si en la región hay carencia de cobre, la reserva del cobre de la mamá es chiquita, en consecuencia el ternero nace con una reserva pequeña. Si la reserva es adecuada, ese becerro va a llegar hasta los 3 meses utilizando esa reserva, mientras es lactante y comienza a consumir un forraje que lamentablemente no cubre los requerimientos de cobre. Alrededor de los 3 meses se queda sin reserva y entre los 3 y los 7 meses tenemos las consecuencias de la enfermedad y en el caso del becerro, kilos que podíamos haber ganado y dejamos de ganar por este microelemento. Entonces, ¿se pueden inyectar todos los minerales? No. Un macromineral no se puede inyectar. No tiene sentido inyectar calcio, fósforo, magnesio.
salvo para salir de un cuadro químico, pero sí se pueden inyectar microminerales como cobre, como zinc. En consecuencia, si nosotros los inyectamos, el cobre que inyectemos va a hacer un depósito en el hígado. En consecuencia, el depósito que hace la madre, si nosotros inyectamos a la mamá no se va a quedar con ese cobre, se lo va a transferir al becerro. El becerro va a llegar mejor a los 3 meses y después tenemos que ser conscientes de mantener entonces aplicaciones parenterales para no sufrir las consecuencias. ¿Por qué me preocupa mucho esto? Y les voy a dar un ejemplo. La Plata está acá, donde está el número 4 en este mapa. Esto es mi querido país, de Argentina. Esta es la provincia de Buenos Aires. Yo trabajo en La Plata. Toda esta zona es la zona donde se hicieron investigaciones estudiando la carencia de cobre, que es desgraciadamente muy similar a la zona donde ustedes están trabajando. En esta zona producimos todos los años, increíblemente, 2 millones de terneros sufren carencia de cobre. Estos animales, cuanto más comida hay, más requerimiento de cobre tienen. Entonces más dejan de ganar. Pero siendo conservadores, 2 millones de terneros en la cuenca del Salado en Argentina dejan de ganar entre 5 y 15 kilos. Seamos conservadores. 1 kilo de ternero en mi país vale casi $2. Esto significa que la no aplicación de este protocolo provoca pérdidas superiores a los 35 millones de dólares por año antes de cualquier manifestación clínica. Entonces, si ustedes, queridos colegas, queridos técnicos, queridos productores, han tenido que estudiar las carencias vitamínicas minerales, aprovechen ahora a hacer una vuelta de página. Esa vuelta de página implica entender que las carencias minerales no provocan enfermedades. Las carencias minerales provocan un freno de mano. No dejan que nuestros animales expresen el potencial genético. Y cuando uno le coloca dinero, costo, fíjense el valor que obtenemos, realmente es brutal. En consecuencia, en zonas de carencia de cobre se deben hacer aplicaciones estratégicas, como estamos viendo, de cobre para evitar que provoquen daño. Y no solo van a ayudar, señores, van a ayudar a la ganancia de peso. Por ahí la ayuda es indirecta. Por ahí lo que están haciendo es mejorar la inmunidad. Fíjense lo que pasó. Yo estudiando la carencia de cobre en becerros, vi que animales que estaban en carencia severa, ven esto que está en rojo, niveles muy bajitos. ¿Qué diferencia hay animales que están con carencia severa, que tienen carencia moderada en amarillo o que no tienen carencia en verde? Nosotros lo que veíamos es que los bovinos, que los becerros que tienen carencia grave de cobre, tienen más cantidad de glóbulos blancos. ¿Se acuerdan? Esos glóbulos que tragaban y mataban a los microorganismos. De golpe, nosotros sabemos que sin cobre esas células pierden fuerza. Y encontramos que ese individuo con carencia de cobre fabrica más glóbulos blancos. Nos sentamos a preguntar por qué. ¿Por qué? ¿No será que está afectada esa capacidad de tragar y de matar? Entonces, sabiendo que eso podía estar ocurriendo, hicimos un experimento donde evaluamos la capacidad de tragar y la capacidad de matar. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, se agarra 1 centímetro cúbico de sangre de un animal con diferente nivel de cobre y se le agregan bacterias. Las células de la defensa tragan y tratan de matar a las bacterias. Entonces, eso se estudia después de un rato de incubación, las células contra las bacterias, y se evalúa cuántas células cuántas células tragaron bacterias y de las que tragaron, cuánto mataron. Eso es actividad fagocítica y actividad lítica. Lo que descubrimos es que no importa el nivel de cobre que tengan los terneros, las células del sistema inmune tragan aproximadamente el 90%. El 90% de las células no pierden, mantienen la capacidad de fagocitar, de tragar a los microorganismos. Pero lamentablemente, las que son normales en cobre, esos becerros, de lo que tragaron, matan casi el 90%.
Los que están en carencia moderada solo matan el 63% y los que están en carencia severa solo matan 1/3 del total. ¿Se dan cuenta? O sea, no se pierde capacidad de tragar, pero se pierde capacidad de matar. Y mientras se hacían todos estos experimentos, íbamos sacando evidencia de todo esto. Esto lo llevó adelante un tesista que me tocó dirigir. Y mientras este tesista convertido hoy en un gran amigo seguía trabajando y yo le cebaba un mate, como que estoy tomando ahora mientras doy la charla, sacaba fotos. Y para poder mostrarles a ustedes en las charlas qué es la capacidad fagocítica. Después de la pelea entre la sangre y las bacterias, se mira al microscopio, se cuentan 100 bacterias. ¿Ven? 100 células. ¿Ven? Esto que están acá que ven acá es un neutrófilo. Esos puntitos son bacterias. Entonces, contamos 100 de estos, pueden ser 100 entre neutrófilos, o lo que tienen acá abajo es un linfocito. Si tiene puntitos azules es que tuvieron la capacidad de fagocitar. Contamos 100 de estas células de la defensa y vemos cuántas tienen bacterias adentro. Si 90 de las 100 bacterias, 90 de las 100 células tienen bacterias, la capacidad fagocítica es del 90%. Después de lo que queda de esa pelea, lo tiramos en una placa de Petri, porque cada bacteria que quedó viva va a formar una colonia, y así evaluamos la capacidad lítica. Fíjense cómo, producto de la pelea entre la sangre y las bacterias, quedaron en un animal normal de cobre solo 30 bacterias vivas, que formaron 30 colonias. De un animal con carencia severa, quedaron vivas 213 bacterias. Mientras mi tesista trabajaba con esto, yo saqué esta foto y me fui para el campo, porque lo que tienen por acá es el número del becerro. Me fui al campo esperando encontrar un becerro muy sano, en el caso del número 56, y otro muy enfermo, que era este. Sin embargo, cuando llegué al campo, me encontré que ambos eran dos becerros hermosos. No se podían distinguir uno del otro. El único modo en que los pude distinguir fue cuando los pasé por la balanza. El que está a la izquierda, había ganado 800 gramos por día, y el que está a la derecha, había ganado 600 gramos por día. Claro, ¿qué es lo que ocurre de vuelta con la deficiencia de cobre? ¿Qué es lo que cuando la deficiencia de cobre provoca una falla inmunológica? Lo que hace es que el animal no resuelva bien el problema inmunológico. No es que se enferme más, sino que este animal le quedaron vivas 213 bacterias. Tiene que solucionar 213 problemas y después crecer. Este soluciona 30 problemas y sigue creciendo. Por eso crece más. Por eso, en definitiva, todo termina siendo una cuestión de peso. Pero ojo, eso es lo que se venden. No se venden terneros, se venden kilos de ternero, se venden kilos de becerro. Entonces, no solo es importante cuántos animales dejamos preñados, sino cuánto pesa cada uno de los becerros, porque cuando nos llamen al año siguiente, nos pagarán con el dinero obtenido a partir de ahí. Entonces, antes de la IATF, enseñemos manejo para que no haya estrés. Y después de la IATF, enseñemos cómo cuidar a esa gestación y a esos becerros para que tengan el mayor peso al momento de ser vendidos. Finalmente, como conclusiones de mi presentación, quiero recordarles que el estrés oxidativo, entonces, es el nombre y apellido, es el responsable de las muertes embrionarias tempranas, esas que nos quitan aproximadamente la mitad de nuestras preñeces. Sepan entonces que todo lo que ayude a evitar ese estrés oxidativo redundará en un mayor porcentaje de preñez. Buen manejo, cuidado con las infecciones, cuidado con maltratar a los animales, cuidado con no cubrir de vitaminas y minerales antioxidantes a esos animales. Por supuesto que por vía oral, pero por supuesto que complementándolo por vía parenteral para corregir este problema. Sepan que la aplicación parenteral de vitaminas y minerales
antes de la IATF, al día -20 y al colocar el dispositivo, sobre todo en zonas con riesgo de estrés térmico, mejoran, amplifican el efecto protector sobre el embrión. Acuérdense, no estamos buscando más fertilidad, estamos evitando que se nos mueran más embriones. Ese es el gran objetivo. Y finalmente, mucho cuidado con los ladrones silenciosos. Eso es el estrés oxidativo y eso es la carencia de cobre. Provocan daño económico antes de hacerse evidentes. Les mostré, llevado a dinero, cuánto cuesta por ahí no tener en cuenta este tipo de carencia que ya no son más motivo de estudio por su manifestación clínica. Si se manifiestan clínicamente, mejor, al menos se mostraron. Nuestra función como técnicos es evitar o es preservar el sistema productivo, que es el sistema de cría. Por eso cuidemos la ganancia de peso de nuestros animales, cuidemos entonces los riesgos de una deficiencia de cobre. Para eso utilicen suplementación oral y conociendo los riesgos que tenemos con la suplementación oral de no ser 100% efectivos, por favor, complementemos con microminerales que tienen depósito orgánico. En ese sentido, la aplicación parenteral de cobre evitará las pérdidas que tenemos con deficiencia de este micromineral. Bueno, hasta aquí es todo, espero no haberlos aburrido, me parece que me pasé en tiempo, les pido mil disculpas y quedo a disposición por cualquier consulta que tengan ustedes. Por supuesto, muchísimas gracias por su atención. Pues muy interesante lo que nos acaba de platicar el doctor Guillermo Mattioli. Tenemos muchas preguntas, vamos a darlas a conocer y posteriormente las que no se puedan concluir aquí en esta sesión, las vamos a dar a respuesta a través de nuestros medios digitales. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que es de Susana Carrillo. Para cualquiera de los dos ponentes, en pocas palabras, es no solo buscar que la vaca quede preñada, sino que el embrión se quede vivo y termine su desarrollo. Esa es una de las preguntas que nos hacen. A ver cualquiera de los ponentes que pudiera responder. Y arranco yo, si les parece, un poco para ratificar eso. Esa es eso que consultabas es un perfecto resumen de toda mi charla. Solo que en vez de estar un montón de tiempo hablando como estuve yo, lo hiciste corto y claro. Tenemos que preservar la salud de ese embrión. Tienen que saber que cuando hace una IATF casi todos los animales quedaron preñados, pero tenemos que cuidarlo. Es un individuo muy delicado que tiene tendencia a morir. Es una muerte noble. La muerte embrionaria es una muerte noble. ¿Cuándo ocurre muerte embrionaria? Un embrión decide morir para darle a la mamá 21 días más, para que ver si dentro de 21 días mejora su condición antioxidante y ahí sí vuelve a quedar preñada. ¿Queda claro? Eso es la muerte embrionaria. Es un sistema de suicidio programado que sirve para no exponer a la mamá. Si nosotros logramos cuidar a esa mamá, que no haya un exceso de daño oxidativo, entonces no será necesario ese suicidio programado de ese embrión y finalmente entonces al colocar el ecógrafo, esa hembrita también estará preñada. Muy bien, doctor. Seguimos con la otra pregunta que nos hace el público. Juan Pablo Martínez nos pregunta, ¿qué pudiera comentar de aquellos suplementos inyectables que tienen fósforo? A ver, la cantidad de fósforo que entra adentro de un frasco logra cubrir aproximadamente entre 15 y 30 minutos. ¿Queda claro?
Cuando nosotros nos sentemos a cenar y nos den un plato lleno de comida, ¿a ustedes les parece que toda esa comida puede entrar adentro de una jeringa? A ver, en nutrición, lo que son macrominerales que tienen, y hablo de calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre, esos 7 no se pueden inyectar. Si ustedes lo inyectan, van a cubrir de minutos a horas. Es clarísimo, o sea, van a cubrir prácticamente nada. Yo les ruego, piensen que una aplicación inyectable provoca estrés. ¿Queda claro? Entonces hay que pensar muy bien qué se va a inyectar. No inyecten algo que va a doler, que va a generar el estrés de la aplicación y después no tenga efecto terapéutico. Y es lo que pasa con los llamados lavaconciencias. Así le llamo yo en Argentina. Un macromineral como el fósforo debe aplicarse por vía oral en un consumo diario mínimo de 6 a 10 gramos, o sea, una mezcla mineral de libre consumo al 6% y que se coma 100 gramos por día. Ese es el aporte de fósforo. El aporte inyectable es, no solo es inútil, es muy perjudicial para el pobre animal. Eso sí, sepan una cosa, muchísimos laboratorios tienen fósforos inyectables, se vendieron durante décadas y son líderes en venta. En consecuencia, van a hacer un esfuerzo muy grande estos queridos amigos para sostener la venta de estos productos. El único modo de dar vuelta a la página es seguir estudiando, es seguir aprendiendo, es seguir enseñando. Lo que tenemos que entender es que lo que entra por boca no se puede inyectar. O sea, lo que se puede inyectar son microminerales. Hablamos de cobre, zinc, selenio, manganeso. Aparte, vitamina E para que no se lastimen. Esos son los ejemplos, ¿sí? Como el adaptador o un suplenut con cobre y con zinc para hacerlo más efectivo. Pero nunca un macromineral, salvo que quieran tener un efecto de media hora en el fósforo, 30 minutos, 12 horas en el magnesio, 24 horas en el calcio. Eso yo lo estudio todos los años para que se queden tranquilos. Está súper evaluado. Ok, damos oportunidad a la siguiente pregunta. Esta nos las hace el médico veterinario zootecnista Ramón Peña de México. Dice, en una hembra adaptada, ¿cómo consideraríamos la producción de radicales libres? En una hembra adaptada, ¿cómo consideraríamos la producción de radicales libres? Ahí yo creo que nos estamos engañando. Pero lo entiendo claramente porque es lo mismo que yo hago en Argentina. Cuando hablamos de animales adaptados, en realidad, por favor, miren los auspiciantes de esta charla. Mirémonos a nosotros mismos. Nos apasiona la genética. Nos apasiona, hemos convertido a nuestros bovinos en verdaderos atletas metabólicos. Cuanto mayor es el valor genético de los animales, más delicados son y mayores son los requerimientos. Eso es claro. A ver, cuando uno, por ejemplo, decide fabricar un auto para correr el Rally Dakar, ¿sí? Ese rally fabuloso y hay que agarrar un auto cualquiera, un vehículo cualquiera y convertirlo en un auto de competición. Decimos, no, es resistente, tiene una toma de aire arriba, tiene doble carburador ahora o doble inyectores, le vamos agregando cosas que en realidad lo hacen más delicado. La adaptación a la altísima producción, en realidad, como tal, no existe. Un animal adaptado es un animal que manifiesta menos, pero en el caso que nos convoca hoy, cualquier hembrita lo que busca, cualquier vaca, es una mamá mamífera. Su función en la vida es preservar la especie. Lo que ella quiere es quedar preñada y salir adelante. ¿Está bien? Es gestar, es parir y es lactar. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de darle las mejores condiciones posibles.
Con el aumento de la genética hemos aumentado la actividad metabólica. En consecuencia, ha aumentado el gasto energético diario. Y esa adaptación como tal que nosotros vemos, que nosotros la generamos en distintos lados de la Argentina con animales que se manifiestan, digamos, enteros, como adaptados, como dice el colega, al lugar, en realidad son verdaderos atletas metabólicos. Todos los días gastan una cantidad enorme de energía. Ustedes lo tienen con esos índicos maravillosos. Nosotros tenemos acá muchísimo Brangus, Braford, cruzamos razas, tenemos animales que llamamos adaptados. Yo estudio y enseño fisiología. Créanme, no hay un animal más sensible que ese, solo que no lo manifiesta. No lo manifiesta, evidentemente, no se rompe, no se muere, pero sí tiene cuidado de pedir un crédito a 9 meses. Sí restringe reproducción. Queda claro, en consecuencia, no compren el concepto de adaptación. Sepamos que tenemos verdaderos atletas metabólicos, respetémoslo como tales y en consecuencia seamos más cuidadosos, ya que generamos esos atletas metabólicos en darle una nutrición acorde. Darle de comer energía, proteína, y cuanto mayor sea el aporte energético proteico, mayor va a ser el requerimiento vitamínico mineral. Y ahí es donde entramos con este tipo de suplementos. Vamos a darle paso a otra pregunta de Paula Cortés. ¿Cuáles son esas infecciones que pueden llegar a hacer que los protocolos de IATF no funcionen y se produzca un aborto? Todos, absolutamente todos. Otra cosa, uno tanto estudiar y tanto escuchar charlas de este tipo, está esperando que un microorganismo venga con nombre y apellido. ¿Está bien? Estamos todos escondidos por el tema del COVID, tiene nombre. Una diarrea por coliformes o un problema respiratorio por una hemangemia, por una pasteurela. En realidad, nosotros y los bovinos, las vacas, estamos rodeados de bacterias. Nuestra piel, nuestras mucosas están llenos de bacterias. Voy a dar un ejemplo que es muy feo. Cuando una persona se muere, en 12 horas está totalmente descompuesto. El cadáver se pudre. ¿Por qué se pudre un animal? Porque en el momento, o una persona cuando muere, porque cuando uno muere, nuestro sistema inmune deja de trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nuevo concepto? ¿Cuál es el concepto de inmunidad que también tenemos que cambiar? No tenemos que pensar que nos estamos defendiendo solamente contra 4 microorganismos que se hicieron famosos. Todas las bacterias que rodean nuestra piel, todas las bacterias que rodean nuestras mucosas, la boca, la nariz, el tracto reproductor, la vagina, todos están queriendo entrar permanentemente. No entran, no colonizan y no te pudren solo porque el sistema inmune los está deteniendo. Entonces, permanentemente el sistema inmune está deteniendo el intento de ingreso de flora que llamamos normal. Además, por supuesto, hay otra flora que es un poquito más agresiva, que esquiva estos sistemas de defensa y se mete. Uno es el COVID. Otro en nuestros bovinos podría ser cualquier enfermedad reproductiva. Mucho cuidado cuando uno hace protocolos, digamos, planes sanitarios e inocula con vacunas contra la función reproductiva. Bueno, ahí tienen nombre y apellido, ¿está bien? Ahí préstenle muchísima atención a todos los componentes de esa vacuna reproductiva. Claro que es muy importante, pero ese es el nombre de las bacterias más famosas y de los virus más famosos, a que aprendieron a esquivar el sistema inmune. Eso por un lado, pero por el otro, permanentemente, nuestras hembritas se están defendiendo de toda la flora normal que está queriendo ingresar. Son efectivas, por eso no requerimos vacuna contra la flora normal, pero gastan una cantidad brutal de energía y el 3% de esa energía son radicales libres. Por eso el sistema inmune requiere 2 cosas: vacuna para tener memoria
contra aquellas bacterias que saben y virus que saben esquivar el sistema inmune. Pero por otro lado, mucha defensa antioxidante, porque cada 3 de las que tienen nombre y apellido hay 1 millón que llamamos flora normal y que están queriendo entrar permanentemente. En consecuencia, para contestar, perdón con esto, resumo, siempre antioxidantes para mantener la inmunidad, pero además plan sanitario contra enfermedades reproductivas. ¿Sí? Usen vacunas reproductivas, pero sepan que solo incluyen las 3 o 4 microorganismos más famosos. Mientras tanto, mantengan sanos a las hembras. Bueno, daremos a conocer una última pregunta y quiero decirles a todo el amable público que nos ha seguido durante estas 2 pláticas que todas las respuestas se van a continuar dando a través de la página de biogenesisvaga.com/MX y a través de los medios digitales de la revista Agroregión. La última pregunta que vamos a dar a conocer es, ¿este protocolo funciona para trasplante de embriones? Sí, sí, y acá me da un poquito de vergüenza decirlo tan seguro. Yo no lo hice, pero tuve la enorme suerte de, al haber ayudado a desarrollar este suplemento, que como vieron, este suplemento llamado adaptador no es más que una clase de defensa antioxidante metido dentro de 2 frascos. Insisto con eso, no es secreto, no hay agua bendita acá, simplemente hay conceptos técnicos que bien utilizados son una excelente herramienta. Ahora, esa excelente herramienta me tocó ir a enseñarla en Brasil, y en Brasil me encontré con grupos de investigadores fantásticos. Ellos utilizaron entonces en transferencia embrionaria y han obtenido resultados fantásticos, sobre todo porque no solo pelean al estrés oxidativo, sino también le pelean al estrés térmico. Cuidado con el estrés térmico. No va a afectar tanto la propia transferencia embrionaria. La transferencia embrionaria sufre mucho del estrés oxidativo, no tanto del térmico, pero el térmico es bravísimo hasta que fabricaste el embrión. Entonces, los resultados son muy buenos. ¿Por qué me niego a utilizar un número? ¿Por qué no les digo la mejora puede ser de un 4, de un 10 o de un 20%? Porque tenemos que ser serios y ustedes están obligados a ser serios. ¿En qué sentido? Cuando uno coloca un tratamiento antioxidante, no conoce cuánta ayuda necesita ese animal. Si ustedes aplican un tratamiento y logran una mejora del 20%, los cuales son números reales obtenidos por los colegas de Brasil en protocolos de transferencia embrionaria, en realidad hay hasta el 50% más. Ahora, ustedes no pueden ir a decir, coloquen este producto y tengan un 50% más de embriones. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque después van a ir a otro lugar donde hay un mejor manejo, los animales comen pasturas más tiernas, tienen más vitamina A, más vitamina E, la necesidad es menor y ahí obtienen un 2% de mejora. En consecuencia, la transferencia embrionaria es una... A mí me resulta un poco lógico, pero no sé si ustedes lo entienden así. Cada vez que intervenimos de afuera, cada vez que utilizamos lo que llamamos biotecnología de la reproducción, lo que estamos haciendo es agarrar un animal que tendría que estar suelto en el campo y nunca tomar contacto con un humano y lo estamos toqueteando, lo estamos molestando. Y cuanto más tecnología le metamos, más estrés le provocamos. Aunque no lo veamos, aunque sea inaparente, finalmente serán más muertes embrionarias. Entonces, cuanto más tecnología apliquen a la reproducción, mayor necesidad de cubrir la defensa antioxidante. Nunca se olviden la vía oral, nunca se olviden de complementarlo por vía parenteral. Muchas gracias, doctor Guillermo Mattioli, por sus respuestas. En estos momentos vamos a darle los micrófonos al doctor Cristian Quinteros. Él es director de Biogénesis Vago México, que nos va a dar un mensaje final y va a clausurar este importante evento en vivo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sobre todo a Guillermo, a Gustavo. En Argentina ya es tarde, son casi las 10 de la noche y están haciendo un esfuerzo para encontrarse acá y acompañarnos en este evento. La realidad es que en cada evento que me toca
trabajar en conjunto ya son varios años que tenemos trabajando en conjunto con Gustavo, con Guillermo. Sigo aprendiendo, sigo agregando conocimientos y me sigo sorprendiendo con el equipo técnico y el soporte técnico que tenemos dentro de la compañía. Hoy la realidad es que me encuentro liderando esta compañía acá en México y con un equipo interdisciplinario que tenemos a lo largo y al ancho del país, con gente que nos representa y con clientes que nos representan en cada uno de los estados. El ejemplo es nuestro amigo William Villegas y la compañía IAPAS, que se encuentra en Villahermosa, allá por Tabasco, que nos ha acompañado para poder dar inicio a este tipo de charlas y poder alcanzar y poder llegar a aquellos productores y técnicos que se encuentran en lo que es México, ¿no? Por el otro lado, permitidme agradecer a Pecuaria Brazuca, al ingeniero Suárez, Manuel Suárez, que nos ha abierto también las puertas de su casa junto con el grupo In Vitro, un excelente equipo de profesionales que se encuentran haciendo transferencias también por todo el país. Y sobre todo, permitime, Mario, agradecerte por el apoyo a través de tu revista Agroregión y darnos este acompañamiento que para nosotros es muy importante. Y para ir cerrando, como lo ha dicho Mario en un par de oportunidades ya, nos pueden seguir en las redes sociales, en Biogénesis Bagó MX, tanto en Instagram como en Facebook. Y cualquier duda que le haya quedado en esta charla, en esta reunión, va a poder ser salvada por ese medio. Así que, para ir agradeciendo, ir cerrando, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias Gustavo, muchísimas gracias Guillermo, Mario, y a todo el equipo de Biogénesis Bagó que se encuentran hoy a disposición para cada uno de ustedes. Me despido, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.